Llavors, el que volíem una miqueta era fer una presentació de lo que són els costos i el càlcul dinàmic, ja que som davant d'un període que, com vosaltres esteu vivint, d'una intensitat i d'una incertesa important sobre el que són els costos afegits a la producció. I en aquest sentit, amb aquest recordatori, hem pensat que ell, ja que coneix perfectament la cadena gràfica i el que és el càlcul de costos, era el ponent més adient. Així que ha preparat una documentació que enviaríem amb posterioritat de la jornada i a la vegada també les preguntes que vulgueu fer, el que sigui, o bé les escriviu amb el decurs de la xerrada o, si no, obrirem un torn de paraules per acabar. I tot seguit, en Miquel, tens la paraula. Aviam. Com si ens entra bona tarda a tothom. Pels que veig que esteu aquí avui, quasi que hauria de començar jo fent preguntes amb alguns, no? Perquè veig algun que potser ens pot donar llum amb algunes coses, no? Perfecte. Sí, doncs, més que parlar en castellà o en català? Això com vulgui. Bueno, la presentación está en castellano, más que nada, por si hay otra gente que esté conectada, vamos a hacerla en castellano. En principio vamos a hablar de precios, aunque para llegar a los precios vamos a tener que llegar vía costes y, como hemos dicho antes, ¿dónde está? Ya fue. ¿Pues tú, Kim? Sí. Vía costes. Básicamente lo que vamos a intentar ver en estas presentaciones, en esta presentación, es una imagen de cómo el precio puede ser dinámico. Cuando hablamos de precios dinámicos, un ejemplo bastante plausible que todos conocéis es el de las líneas aéreas. Y diréis, hombre, esto conmigo no tiene nada que ver, con mi sector no tiene nada que ver porque yo tengo un pedido. Avancemos una. Ya veréis que a partir de lo que vamos a ir hablando, iremos viendo cómo esta filosofía o esta manera de cálculo la podemos intentar aplicar o adaptar, más que aplicar, adaptar a nuestras operativas en el sector gráfico. Está más o menos, hoy vamos a ver todos estos puntos. Vamos a ver por qué los tenemos que implementar, qué pros y contras. Vamos a ver en detalle el tema de los precios y vamos a ver en detalle también el tema de las tarifas. Avancemos. Esta imagen es no una historia, pero sí cuando he estado en Estados Unidos, pues en algunas presentaciones pues presentaban una imagen parecida a esta, no es esta, lógicamente, pero que era muy reveladora. Os voy a explicar. Esto es un señor que va por un camino de tierra que se conoce cada día, pasa por él a gran velocidad, se conoce todos los agujeros, todos los charcos, todas las curvas, la toma a unas velocidades francamente elevadas y nunca ha tenido ningún accidente. De repente, en una recta, cuando aparece por este lado izquierdo, ve al fondo que viene un coche haciendo S, sale de la curva haciendo S, invadiendo su espacio y el otro espacio. Él al final llega y se para, porque dice, este va a chocar conmigo. Y cuando está a su lado, a la altura de su ventanilla, él parado y el otro coche aún haciendo S, logra esquivarlo, él parado, conducía una persona que le grita, era una mujer, y le grita, cerdo. Y el hombre se gira rápidamente y dice, vaca. Y sigue adelante, acelera, toma la curva a máxima velocidad y se estrella. Y se estrella contra un cerdo. Entonces, la fábula de o lo que quiere explicar esta historieta, que explican los consultores, como digo, en diferentes mítines, es que muchas veces alguien nos va a advertir de algún peligro que viene más adelante
Y nosotros, como estamos acostumbrados a ir por ese camino, aunque sea tortuoso, con charcos, con dificultades, pero que dominamos, vamos a seguir a la misma velocidad y de la misma manera. Y no vamos a hacer caso a esa advertencia, sino que lo vamos a tomar como un insulto a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría. Y como no haremos caso, pues como le ocurre en esta fábula del coche, pues se estrella contra el cerdo. Dicho esto, pues vamos a decir que todo lo que voy a decir igual no se adapta exactamente a vuestro negocio, pero que yo lo escucharía con atención y cogería las cosas que me pueden interesar, y las que no me puedan interesar, pues evidentemente las voy a desechar como buen conductor que sé conducir en un camino que realmente es peligroso. El precio dinámico. ¿Qué es un precio dinámico? Es una estrategia flexible para fijar el precio en los productos en función de diversos factores. Normalmente tenemos en cuenta, pues eso, la demanda, los límites de precio o la estacionalidad. El precio dinámico nos va a cambiar en función de las variables que determinemos para proporcionar rentabilidad a la empresa. Yo siempre he escuchado y siempre nos han dicho que siempre que haga un pedido y gane 0,001 euro, vale la pena. En cambio, si pierdo 0,001 euro, pues no vale la pena hacerlo, porque no vamos a poner dinero, por lo menos que no pierda. Evidentemente tengo que ganar dinero, pero en principio tengo que cubrir mis costes. El precio de venta dinámico tiene que cubrirnos los costes que tengamos, fijos y variables, más unas variables o unas, vamos a decir, como hemos dicho antes, factores que le pueden afectar. Y estos factores, a veces en el momento de ejecutar el precio, no son visibles aún, o no los tenemos visibles. Vamos a ir avanzando. ¿Por qué los tenemos que implementar? Bueno, si yo no aplico los precios dinámicos y pienso que no va conmigo o que no es una idea correcta, me quedan dos estrategias básicas de fijación de precios. Poner un precio estático, que será el precio de mercado menos los costes que tenga, y eso me dará un margen. Esto normalmente es lo que se suele hacer, ¿no? Dices, bueno, el mercado esto me lo acepta a este precio, o el comprador me dice que este es el precio que él puede pagar, y a esto le resto los costes que tengo, y si tengo un cierto margen, pues puedo bajar más o subir más o quedarme allí o ver si voy a ganar o perder con esa operación. Y la otra manera para conseguir un precio, que prácticamente nadie lo puede hacer, es decir, pues bueno, yo tengo estos costes más el margen que yo quiero, este es el precio. Esta es una posición, si tienes un producto, vamos a decir, único y casi patentado, pues entonces igual puedes ejecutar la número 2, pero normalmente estamos en la número 1. Lo que estamos intentando proponeros, o la propuesta que hay encima de la mesa, es ver la filosofía de otra manera de enfocar este punto. Vamos adelante. ¿Cuándo no funcionan los precios dinámicos? Para implementar los precios dinámicos se necesitan datos. Y eso es una cosa que muchas empresas, sobre todo si no son muy grandes, pues les falta. He visto que en el chat, antes de empezar, había algún fabricante de papel o almacenista de papel, y he visto también algún otro proveedor de elementos para el sector. Entonces, vamos a decir, estas personas o estas empresas suelen tener más datos o tienen datos más fidedignos a lo que sería la realidad. El precio del papel, qué va a pasar en los próximos meses, cómo nos va a afectar y cuál sería la política de precios. Hoy en día, por la situación que hay, cuando tú llamas para pedir un precio, te dicen, si no es pedido, no me llames. Si no es pedido, no me llames. ¿Para qué? Para que te dé un precio, y cuando tú resuelvas con tu cliente a ese precio, cuando llegue el pedido ya habrá cambiado el precio, con lo cual vas a volver a quedar mal, o vas a perder, o vas a tener menos margen, o tienes que inflarlo en un porcentaje que te imaginas que puede ser que suba en el tiempo que el cliente tarde en decidirse. Esto suele pasar. La otra cosa que puede pasar es que mientras ya tengo el pedido en la mano, el precio me cambia antes de que me llegue, o se atrase la entrega, que también es bastante común últimamente. Con lo cual, los compromisos de entrega, según cómo tengas los contratos, pues también
pues no quedas muy bien, o incluso puede ser que te cancelen el pedido, o puede ser que te pidan alguna indemnización, o pierdas la confianza para el siguiente, que también puede ser. Cuando los clientes tienen el mismo precio, mientras tú estás analizando estos datos o buscando estos datos o intentando obtener el precio para hacer ese pedido o para tener ese presupuesto, estás analizando todos estos datos, capturando esos datos, obteniendo esos datos. Los clientes en ese momento aún tienen el mismo precio. Entonces se te puede adelantar algún competidor o se te puede adelantar alguien que ya tenga el material o los materiales en stock. Hoy veremos que no solamente vamos a hablar del papel, tampoco solo vamos a hablar de la energía, que vamos a hablar de los dos, o del cartoncillo. Vamos a hablar también del aluminio, que también va a ser otra cosa importante en los próximos meses. Y después, la otra cosa, cuando no funcionan los precios dinámicos, es cuando somos lentos o poco reactivos ante un mercado de estas características. Los clientes lo que querrían es que cuando te piden un precio sea como antes, que te dicen, pues mira, el precio es este, y ese es el precio. No suele cambiar, o no cambiaba. Ahora cambia porque dicen, bueno, ahora es este, ahora dentro de un rato no lo sé. Es la típica táctica casi de vendedor de vehículos. Dices, tienes una oferta hasta el viernes. Si no lo compras el viernes, el lunes ya ha cambiado el precio. Quédate el coche o cómprame lo que sea, o este equipo que está vendido, que si no te lo quedas tú, se lo quedará otro. En fin, esta es la película que tenemos ahora. También tengo que decir a los que me estáis escuchando que no todas las empresas están preparadas para implementarlos. Se necesitan datos y a veces no tenemos ni tiempo para poderlo obtener, según ya digo, la estructura de cada empresa. Y se necesita esa información para poder cambiar los precios en tiempo real y poder de decisión. Esto también ocurre en ciertas empresas en las que a lo mejor el presupuesto o el comercial es una persona y el que decide el precio final o permite hacer unos precios especiales es el director comercial o el gerente directamente o el empresario el que puede, vamos a decir, dar o tiene ese poder de decisión. ¿Qué ocurre? Que entre una cosa y la otra, pues dirás, no, yo en mi caso no ocurre porque lo decido yo, lo hago yo y en 5 minutos está decidido. Vale, pues pensar que hay otras empresas en las cuales ese poder de decisión no radica en la misma persona que está haciendo el presupuesto y está en contacto con el cliente y hay un retardo, como cuando hay comunicaciones con retardo. Pues que ese retardo que tenemos allí es el que nos obliga a veces pues, a tomar decisiones que no son las correctas o a dar un precio muy alambicado, con lo cual otro competidor que tenga un precio más ajustado, más real, pues puede quedarse con la operación. Mientras el proceso no recopilan los datos de mercado, pues lo que decíamos, se tienen que ajustar los precios a continuación. Y los clientes tienen siempre el mismo precio mientras se captura y analizan estos datos. ¿Cómo funcionan estos precios? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir el tipo de producto a los que queremos aplicar o bien a los clientes. Luego al final no os voy a poner un Excel exactamente de cómo se hace, pero sí que os voy a dar todas las pistas para que lo podáis hacer. Lo que sí que se puede hacer, y veréis que el ejemplo final está aplicado, o yo lo aplico o lo explico para clientes. Ya veréis que se trata, y adelanto un poco, de que yo cojo todo lo que se ha facturado a un tipo de cliente con un tipo de producto, por tipo de producto, en el año pasado, si es que se nos parece que es representativo, y pongo el número, vamos a decir, mayor, la facturación global de ese proveedor, de ese cliente con ese tipo de producto. Y a continuación lo desgloso en todas las materias, vamos a decir, relevantes que tenemos allí para hacer ese producto. Pues vamos a decir papel, el plastificado, lo que tengamos, el cartón ondulado, el film estirable, los palets, el transporte. Y pongo todo lo que me he gastado, que debería poderlo tener,
en ese cliente durante todo el año para facturar esa cantidad. Y a continuación lo que vamos a hacer va a ser mantener una base de datos, esto se puede hacer con un Excel fácilmente, poniendo en cada una de estas líneas el incremento de precio que yo espero o creo que voy a tener. Y lo voy a estar revisando. Lo voy a estar revisando lo más asiduamente posible. En la medida que yo los mantenga al día, estaré en condiciones de dar un precio fiable en el corto espacio de tiempo, cuando me llamen. ¿Cuánto vale esto? Valdrá tanto. ¿En cuánto? En los próximos 15 días, 10 días, el tiempo que tardas tú en revisar, en principio. Esto es lo que llamaremos establecer las reglas de repricing. Voy a recolocar los precios o los incrementos de precios sobre la base de los costes estándar que pueda tener en este momento calculados para el año, en función de este análisis del futuro, de lo que va a ocurrir en los próximos meses o días o mitad de año, depende del producto. Hay que configurar estos límites de los precios, esto es importante, y hay que tener pues, un precio mínimo y un precio máximo. Es decir, entre este precio y este precio no voy a tocar nada, que es lo que se hace normalmente. Si tú tienes un precio más o menos estándar, pues si sube un poco los costes o si se te suben algo el cartón, poco, pues hay que ver ese poco, que para algunos es mucho, o para otros es muy poco, pues cuál es el precio mínimo y cuál es el precio máximo en el cual me puedo mover. Yo puedo configurar los precios del cartón y puedo incluso subdividirlo en los foldings, o los puedo dividir en un cartoncillo, o los puedo dividir en el film, o los puedo dividir en cualquiera de las categorías de los materiales, lo puedo dividir y decir, bueno, mientras no se mueva en esta banda, que es la que yo tengo calculadas mis precios, pues no toco nada. En el momento que se me dispara uno de ellos, lo toco, y cuando lo toco automáticamente me recalcula cuáles son los precios o los costes estándar que pueda tener en este momento. Basarse en datos y previsiones fiables y no en suposiciones. Esta es una afirmación también importante para que funcionen estos precios dinámicos. Es que me han dicho que quizás pues el gas, bueno, depende de Ucrania, no sé, ahora el presidente, el otro, no sé, ahora si cortan el gas va a subir. He oído uno por la radio que me decía, yo creo que hay que, ya veréis ahora algunas fuentes que he tomado, pero podéis basaros en fuentes, pero siempre sobre algo tangible, no sobre noticias, simplemente noticias, sino en análisis o estudios que pueden estar equivocados, porque si miramos las previsiones que tenemos del gobierno, que es la primera que vamos a ver, de la inflación, pues ya veremos que no aciertan ni una, nadie, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aquí me recuerda otra anécdota también que se explica normalmente en todos estos cursos, que es en la Primera Guerra Mundial, pues un grupo de paracaidistas polaco lo lanzan sobre el suelo alemán y saltan con el paracaídas y se pierden, porque estaban en una montaña nevada, están ahí perdidos, casi muriéndose, y dicen, ¿y ahora por dónde vamos? Y nadie tenía un plano ni un mapa. Y uno llevaba un abrigo que le habían dado unos rusos, pone la mano en el bolsillo, pum, y saca un mapa. Dice, mira, ¿ves? Mira, la montaña esta es aquella, este es el río aquel que va por allá. Pues oye, pues mira, aquí hay un pueblo. Y se ponen a andar. Y al final llegan a un pueblo. Dice, ¿y cómo habéis llegado hasta aquí? Porque estamos aquí perdidos en las montañas. Dice, no, por el mapa. Dice, sí, pero este mapa no es de Alemania, ni de Polonia. Era un mapa de no sé dónde, de Rusia. Y dice, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que siempre hemos de tener un plan. Por malo que sea, hay un plan a seguir. Y si seguimos un plan, llegaremos a algún sitio, aunque sea por error, pero tenemos que tener un plan, aunque sea para no cumplirlo, pero hagamos un plan. Entonces, es lo mismo. Si nos hemos de basar en unos datos, hemos de tener unos datos, vamos a decir, más o menos fiables. Y ya digo, a veces las fuentes pues nos dan algún traste. Empezamos por este. Si vemos este es de la fuente, siempre ya veréis que está puesta arriba o abajo, en este caso está arriba, es CaixaBank Research. Estos son el equipo de CaixaBank. Spain, inflación, el 2021, 3.1. Lo que está ya en sombreado sería lo que tenemos para los próximos meses, próximos años, perdón.
4,5 nos dicen para el 2022 y para el 2023 1,2. ¿Te lo crees o no te lo crees? Lo que sí está claro es que arriba, en negrita, están los países desarrollados, que el promedio calculado es de 3,3, y abajo, que también en negrita, los países emergentes están en un 5. Nosotros estamos más próximos al 5 que no al 3,3, que es un promedio. Lo cual quiere decir que si yo tengo que calcular precios o cualquier cosa, hemos de estar hablando, pues eso, entre un 5 aproximadamente, sobre el 5, 4,5, 5, no creo que nos equivoquemos demasiado. Estaremos en un 5 de inflación. Ahora, por ejemplo, se acabó el convenio colectivo, me parece, ¿no? Venció ahora este año, Sí, no, pero... y ahora estamos en el nuevo, ¿no? Sí, estamos en el nuevo. Que es Incremento 1,5. No, 1. 1. 2021, 0%, 2022, 1% y 2022, en enero, mejora tablas si la inflación es superior al 1,5 como máximo de 0,5. O sea, que O sea, es un 1,5. Ahora es un 1. Pero podría llegar a 1,5. Y en todo caso, si se incrementara, habría una actualización a tablas en el 2023 de 0,5. Bueno, yo diría que de todos los que nos están escuchando, ahora tendríamos que poner una encuesta para que pusieran sí o no online. Y yo creo que todo el mundo va a subir más de un 1,5 este año. No el que viene, no. Yo pues creo que lo hagan sí. como complemento voluntario absorbible. Bueno, está bien la recomendación. Porque en el próximo convenio, pues evidentemente lo que no hemos pagado en este, pagaremos en el siguiente. Sí, sí. ¿Ah? Pues hay que ir con cuidado. Con cuidado también al calcular los costes. O sea que si no se ha decidido aún ese porcentaje, porque aún estamos en enero, pero ya se paga la nómina de enero normalmente, pues deberíamos estar teniendo en cuenta este coste de personal que es importante. Después lo veremos, porque en manipulados ya veremos que los costes, que son mano de obra directa, prácticamente el 100%, pues ya veréis lo que por lo menos os tengo yo puesto como incremento plausible en este 2022. Vamos adelante. Bien, empezamos, ¿no? Vamos a ver diferentes materias. Vamos a ver, el primero que tenemos es el petróleo. El petróleo nos afecta a diferentes áreas, que luego ya veremos. Y como veis, hay una rayita muy delgada arriba. Vamos a mirar primero el de arriba. Y vemos que en el 2022, al inicio se mantiene, pero tiene una tendencia más bien hacia abajo. Muy poco, no pensemos que hay mucho. Y luego ya veremos el barril Brent, el de la parte de Europa, que ya veréis la curva que da miedo. Parece aquello el Everest, parece aquello. Esta de aquí, pues, que es de los americanos, es las previsiones para los precios en 2022 y 2023. Suelen ser bastante acertadas. Y abajo, a la derecha, hay dos curvas interesantes, porque una es la producción y la otra es el consumo. Si os fijáis, la producción y el consumo... espérate, igual lo confío yo desde aquí. No, ya la vas a... Vale, la producción y el consumo... aún no. No, ahí, quieto. La producción y el consumo. La producción es la que va por arriba al principio y veis el consumo y va por debajo. Son paralelas, básicamente son paralelas, que primero va una por arriba y otra por abajo, pero son bastante idénticas. Es decir, se está fabricando lo que se está consumiendo. Básicamente se está fabricando lo que se está consumiendo. Avancemos una. Aquí ya estamos en el precio del petróleo Brent. Si nos fijamos a la derecha, que tenemos el precio de febrero del 2022, si lo miramos en euros, a ver si lo puedo ver, yo desde aquí también, porque es pequeñito, está en 80,92, febrero del 22, euros, en dólares 91,55. Y si miráis abajo de todo, la última línea, el diciembre del 2020 estaba en 41 euros, 0,8, casi 50 euros, 50 dólares el barril. Es decir, ha subido prácticamente el 50% o el 100%. 41 y 41, 82, estamos en 81 prácticamente. Esto sería lo que ocurre.
Si os fijáis aquí en este gráfico, donde subía el precio exorbitadamente, subía hacia el 2007, 2008, en dólares, pero como el cambio nos favorecía a nivel de euros, pues a nosotros, que es la línea roja, no se notaba demasiado. También del 2010 al 2015 el cambio nos favorecía y en euros prácticamente estábamos muy abajo. Pero ahora, fijaros que a partir del 2015, prácticamente las dos curvas están superpuestas, tanto la roja como la azul, tanto en dólares como en euros. La roja es la del euro. Y si veis, el 2021 ya estamos subiendo prácticamente hasta niveles de años anteriores, ya por encima de 2015, y nos encaminamos casi a nivel de euro a valores de 2012, época de crisis espectaculares. ¿Esto qué quiere decir? Pues si volvemos a la anterior, a la anterior, ¿sí? Fijaros que el forecast que tenemos de los americanos es que va a mantenerse bajar levemente hasta 2023. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos otra? ¿Sí? Vale. Aquí ya estamos viendo las variaciones que tenemos con la demanda en diferentes países europeos, entre ellos España. España es violeta que está, si miramos a la derecha de todo el gráfico, por encima del 2%. Esto es lo que ha variando la demanda de energía en estos años. Si os fijáis, en 2021 hemos vuelto casi en España a niveles de 2018, antes de la pequeña crisis de 2019, que como veis ya nos íbamos encaminando hacia el agujero de 2020. Pero hemos recuperado y estamos prácticamente en demanda de energía igual que el 2018. ¿Estamos? Estos son los tres escenarios del precio de la energía en Alemania, que me parece más confianza que las nuestras, de aquí de España, y ellos hablan de tres escenarios. Básicamente todo lo que está en negrita sería el futuro de 2022, y como veis hay como tres líneas punteadas. Una en la cual hay dificultades enormes, o vamos a decir disruptivas, es decir, no esperadas en los mercados, ya os podéis imaginar cuáles son, en la cual el precio de la energía se sigue disparando hacia arriba y luego a partir del segundo o tercer semestre pues cae y vuelve a remontar a final de año. Lo mismo ocurre, aunque sea un mercado o una hipótesis de dificultades, vamos a decir, medias, y luego si todo volviera más o menos a la normalidad, pues sería la tercera curva que está más abajo. Y yo creo que está más entre la primera y la segunda, o como mucho la segunda. La tercera, la que está más abajo, yo creo que no llegaremos a eso. Yo creo que más o menos se va a quedar en el 100, en el 100 que teníamos en ese momento a mediados de 2021. Y con un poco de mala suerte, pues podemos estar prácticamente, si os fijáis, en la parte plana de la curva de arriba, casi coincide, bueno, está un poco por debajo del pico que teníamos en 2021. Es decir, prácticamente la energía, aunque suba ahora a primeros de año, se va a quedar sobre ese nivel y puede ser, si la cosa está, vamos a decir, complicada, que en el invierno próximo pues, vuelva a dispararse hacia arriba. En todos los casos ocurre eso. ¿Avanzamos? Si alguien está más interesado, pues aquí están las definiciones de los tres escenarios, por si a alguien pues, le interesa más o menos el conocer los detalles de estos tres escenarios, que a veces pues, alguno pues, tiene interés en saberlo. Vamos a entrar en materias. Hemos visto energía. Luego al final hay un resumen en el cual veremos lo que más o menos todo esto a qué nos conduce. En el cartón ondulado, los sectores que más consumen, como veis, pues son los que están aquí reflejados.
básicamente el 24%, 23,3% productos agrícolas, y luego hay otros actores, otros actores que entran en más o menos. Depende también de las fábricas que tenga cada uno alrededor suyo, depende del sector en que se mueva, pues estarás más o menos de acuerdo. ¿Por qué enseñamos esto? Pues lo enseñamos por lo siguiente. A ver. Sí, adelantamos. Onduladoras tenemos, depende de la fuente, en este caso creo que era AFCO, 71 empresas onduladoras. Tenemos 89 fábricas onduladoras y la producción de metros cúbicos está del 2000, de metros cuadrados está del 2020. Siempre vamos con años de atraso para saber un número, pero bueno, estamos en ese orden. Vamos a decir que es uno de los sectores en el cual no se ha notado demasiado el impacto del COVID por el tema de la alimentación, básicamente como hemos visto antes. Vamos a seguir avanzando. A ver si me deja a mí. Bueno. Este es un observatorio de precios de papel y cartón recuperado. Como que afecta en muchas ocasiones al tema del cartón ondulado, porque la tripa pues suele tener parte o todo de recuperados, pues aquí tenemos los precios históricos del 2021 y he añadido a la derecha el primer trimestre del 2020. Si os fijáis, simplemente en la tercera línea, mezcla sin clasificar, pues pasó de 3 a 96. Si me voy al cuarto trimestre del 2021. Eso ya no pongo el porcentaje, porque eso es el 3100%, una cosa espantosa. El blanco primera está más 6,2, 337, 358, y ahora supongo que muchos de los que estáis al otro lado, pues que estáis en este negocio, pues me diréis, esto está equivocado, este del observatorio, no ven nada. Yo diría que más que fijarse en el precio exacto, que no sé si está exacto o es el precio que tiene que ser, lo que habría que ver es si estamos en esas variaciones de este orden. Todo esto es lo que nos conlleva a que todos los precios nos vayan subiendo. Aunque parezca que los diagramas son planos en el 2021, que si os fijáis, pues claro, de 80 a 96, pues no, tampoco ha subido tanto. No ha subido tanto, no, pero es que en el primer trimestre del 2020 estábamos a 3 y aún no había la pandemia, que esa es otra, porque podríamos haber cogido el segundo o el tercero y entonces serían otros números. Pero si cojo el primero, que en teoría allí en enero y febrero prácticamente hasta el 15-16 de marzo no afectó, pues no debería, bueno, tenemos esas variaciones. Si miramos los cartones de supermercado, pues también pasamos de 20 a 132. Y si miramos el otro, el de abajo, el periódico, de 40 a 152. O sea que se han, ya no digo ni duplicado, ni cuadruplicado, ni quintuplicado, sino que se han aumentado exageradamente estos precios. Estos precios. El reciclado podríamos estar hablando de 49,50 euros tonelada. Vamos a adelantar. Si buscamos vamos a decir, otra información por otra fuente, pues veremos que los señores de Aspapel pues también nos ponen este gráfico de aquí, pues que básicamente son los euros tonelada que van variando mes a mes. Esto es mes a mes el 2021. La suma de estos son los 49 euros tonelada, porque hay más, menos, si hacemos la suma, pues estaríamos en unas 49. Quiere decirse que más o menos estamos en ese orden. Adelante. Bueno, esta sería un poco la distribución de las fábricas de papel y las de celulosa que tenemos en este país, y estamos viendo, pues en Cataluña tenemos 13 y luego hay algunas más dispersas por otros sitios. Hay 7 ahí al lado y 7 también arriba en la parte norte de España. Seguimos adelante, simplemente para ubicarnos.
La cadena de valor que tenemos en el tema de todo lo que es papel, pues como veis aquí en la segunda línea, pues puede abarcar desde negocios, desde envases y embalajes, transformados de cartón estucado, que son las cajitas, los estuches, bolsas de papel, papelería, papel tisú, servicios de impresión digital, que estos yo creo que son los que deberían estar en la última de los precios dinámicos. Si alguien tiene una imprenta online y está al otro lado, pues yo le recomiendo vivamente que se copie los modelos de Hoover o de las líneas aéreas, y en cuanto, según la demanda, según la oferta y según los timings que necesitas, pues los precios varían. Si está lloviendo y pides un taxi, pues te va a costar un dinero, y si hace sol y no hay nadie en la calle, pues igual pues es más barato, o si es un día normal, pues, pues a lo mejor a ciertas horas pues es diferente, o si reservamos el billete de avión con una cierta anticipación para que ellos puedan hacer sus previsiones y sus cálculos, pues el precio es distinto. Y si lo pido en el último minuto, last minute, pues siempre hay alguna oferta, pero te puedes quedar sin subir. Pues aquí estamos igual. Yo creo que en la parte de la imprenta digital, o de la parte digital o de impresión digital, y yo creo que deberían estar jugando un poco a eso. Si yo tengo mucho trabajo y tengo la máquina el plotter de X metros de ancho, de gran formato lleno, pues puedo tener un precio, y si tengo otro, pues puedo tener otro. Pues esto, calculando con los materiales que tengo, los precios que voy a tener en los próximos días, pues puedo optimizar los recursos que tengo a mi disposición y obtener una cierta rentabilidad. Voy a obtener rentabilidades, que ahora pues a lo mejor estoy perdiendo. La publicidad del marketing directo y la edición de libros, pues un poco los periódicos y revistas, ¿no? Porque sabes que cada día o cada X mes o cada cierto tiempo periódicamente pues se repiten, pero en la cuestión de edición de libros, pues sabemos que hay unas estacionalidades que supongo que ahora, al finalizar o llevarnos a un momento de la pandemia diferente, pues seguramente pues para Sant Jordi pues seguramente pues habrá otra eclosión, como en la Feria del Libro, pues de títulos que se podrán hacer. Finalmente se recupera. Este de aquí, si tenéis que negociar con algún papelero, que sepáis que hay una distribución, que no me la he inventado yo, de los costes, ¿no? Entonces, los costes del papel, lo que es combustibles, energía, agua y otros servicios, representan el 19%. Es decir, si nosotros estamos diciendo que el precio de la energía me va a subir pues, un 30% o un 50% o un 10%, lo que digamos, lo que creamos con los datos que hemos visto, pues eso me va a afectar sobre el 20% del coste, de la estructura de coste del fabricante. No le va a afectar a los costes salariales, que ya hemos hablado antes, que deberíamos estar calculando no el 1 ni el 1,5, sino sobre el 2 o así, deberíamos estar por allí, ya sea en Cádiz, aquellos de los rastilleros un 2, y hay alguna empresa pues que a lo mejor hasta puede ser que haya dado hasta más. Las amortizaciones no, básicamente se mantienen, y las compras netas serían los materiales, las fibras que ellos compran y otras aditivos que tienen que aplicar al papel y al cartón, que aquí sí que puede ser que afecte casi no al 50, pero sí al 48% de la estructura de coste. Si vas uniendo todo esto, pues puedes llegar a tener una idea de qué es lo que puede estar pasando. Avancem. Si entramos en la energía de todas estas plantas, repito, estas informaciones que tengo de papel, el mix de combustibles en la fabricación proviene de cogeneración, la mayoría de ellos, y esta cogeneración viene del gas natural. Gas natural en el 64%. Es decir, cuando estábamos hablando que el 19% podía ser cuestión de la energía, estamos diciendo que de la energía hay una parte que sí, pero hay otra parte que no.
Y de esa parte de la energía estamos hablando del 64. Quiere decirse que si tengo el 19 y esto fuera el 50% de gas natural, quiere decirse que lo que me suba el gas me va a afectar a la mitad de ese 19%. Sería el 9,5% afectado por esa subida del gas. O sea que puedo intentar averiguar cuando me quieren subir los precios el por qué. Porque dicen, no, porque ha subido la energía. Bueno, pues ha subido la energía y eso solo te afecta al 20%, pero de ese 20% en gas, a lo mejor tú no gastas nada, a lo mejor lo gastas todo en fuel oil, o a lo mejor lo gastas todo en gas. Hay que mirar entonces el precio del petróleo o el precio del gas. Hay que saber con qué estamos negociando. Un tema de negociación. ¿Cuál es la evolución? Pues la evolución que tenemos es que la pasta de papel está al nivel más alto de los últimos 10 años. Que los costes del papel recuperado aumentan tan rápidamente que estamos ya casi al precio de 2015, casi un 70%. Han subido. Los costes por certificados de emisión de CO2 también se han incrementado. Y el precio del gas natural pues sigue incrementándose, desgraciadamente. Y el precio de la electricidad puede tener un aumento aproximadamente del 50% en 2021. No, hay gente que tiene placas solares, vale, muy bien, pero hay gente que no. Y entonces, y el sector gráfico, pues si tienes un consumo energético importante, pues yo con los que he hablado, pues todos ellos me dicen pues que si lo han doblado, pues si vamos a poner que la factura fuera 1.000, por poner un número exacto, pues están pagando 1.500 aproximadamente. Ese 1.500 alguien lo tiene que pagar, o se paga, lo estamos pagando. También hemos de tener en cuenta que si bien es un sector, como dice el segundo apartado, la ley de la oferta y la demanda encaja al 100%, cuando las fábricas de papel pues tienen los almacenes llenos, bajan los precios, y cuando tienen los almacenes prácticamente vacíos o esperando que llegue el papel de la fábrica, pues se suben exorbitadamente. Es un sector donde los grandes grupos, porque al final estamos en manos de grandes grupos, no te puedes enfadar con unos cuantos, porque entonces ya no tienes papel ni tienes nada, y lo mismo para otros elementos necesarios para el sector gráfico, pues pueden llegar a forzar alguna situación, como pues estoy en mantenimiento, o esta máquina se ha averiado, o hay diferentes circunstancias que ocurren, y entonces pues los stocks pues vuelven a bajar y entonces se aplica la ley de la oferta y la demanda porque el stock ha bajado. No estoy diciendo que se haga de una forma coordinada ni una forma, vamos a decir, desleal, pero sí que son unos grupos que pueden tener situaciones en las cuales pues les puede interesar pues mantenerla o no acabarla de resolver, que a veces puede ser porque no tengan poder de inversión o no sea tan fácil pues hacer una fábrica de papel, como lógicamente alguna fábrica se desmontó y se envió a otros países del Asia porque allí pues había situaciones de producción, y en cambio aquí en Europa pues había bajado el consumo drásticamente. Eso forzó a algunos grupos a tomar unas decisiones pues que pues se pasaron del sector del papel al sector de los pellets, al sector de la energía de biomasa, por ejemplo. Por lo tanto, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que son grupos que tienen un poder. También habría que diferenciar entre el reciclado y el material de fibra virgen. El de fibra virgen, el mercado europeo, como decía, tenía unos ciertos excedentes en el 2018, 2019 al principio. El suministro ahora mismo es irregular y los precios futuros van a depender del consumo y de la disponibilidad de stock. Dices, hombre, pues no nos has dicho ninguna cosa rara. No, el problema es que todos estamos comprando, me incluyo, o nos podemos incluir todos, más de la cuenta. Vamos y decimos, uy, como no hay, uy, tengo aquí 5 palets, bueno, necesito uno, es igual, pero tráeme los 5 porque si luego me entra un pedido no tendré. Y entonces, pues ya me lo quedo todo. Oye, tengo aquí 5 palets que si no te va a subir el precio el mes que viene, si los quieres ahora, quédatelos, pues tráemelos. Entonces, al final, cuando va el siguiente a buscar su pallet, en vez de haber un pallet para 5 diferentes pedidos o 5 diferentes empresas, lo que hay son 5 palets para el primero que ha llegado. Esta es la realidad. Y entonces, vamos a decir que uno le quita al otro la disponibilidad de stocks. Si esa disponibilidad de stocks pues desaparece, lo que ocurre pues es eso, que el precio se va a disparar. En el caso de la fibra reciclada hay un cese de importaciones desde China, además del precio del transporte de contenedores. Tenía otra gráfica también, pero no la
me la dejé o no la puse. Lo que sí es cierto que es muy parecida a la que hemos visto antes del precio del barril Brent, que venía como rasa por abajo en 3.000, 5.000 de valor por un contenedor de 40 pies desde China o Asia hasta Europa, y ahora está en 15.000. O sea que es una gráfica, pues parece aquello, pues una rampa de lanzamiento. Entonces, claro, eso también ha provocado que algún importador, pues, oye, hasta que lo tenga muy claro, muy claro, muy claro que me lo van a comprar y a ese precio y que me van a pagar el transporte, pues no lo voy a enviar. Avanzamos. Aquí os pongo algunos temas de producción de papel y cartón y de celulosa del 2020 y el 2021. Como veis, de papel y cartón en miles de toneladas, prácticamente 2020 y 2011 están igual. Están igual. En 2021 ha incrementado un poco. Podéis ver aquí pues, diferentes consumos y valores que pueden ser de interés para, depende del sector en el que cada uno se mueva. Avancen. El papel para reciclar, aquí tenemos también 2020-2011, que es la comparativa que tenemos, pues también podemos apreciar pues eso, que la parte de papel para reciclar pues también prácticamente sí, disminuyó, más que aumentó, disminuyó. Prácticamente está igual, prácticamente está igual, pero disminuyó. Esto es importante el tenerlo presente. En el momento de la pandemia, cuando se confinó a todo el mundo, pues se dejaron de recoger muchos de los cartones que antes aparecían por las calles o en algunos sitios, y no solamente en España, sino en diferentes países, y eso afectó, unido al tema del transporte, pues a todo. El último que tenemos aquí, pues también es celulosa en millones de toneladas y papel para reciclar en millones de toneladas. Avanzamos. Son datos que os puedan interesar. Entramos en otro apartado que os querría hacer un especial hincapié. Todos los que sean de offset, que tengan planchas de aluminio, y eso no quiere decir que ahora cuando acabemos la reunión nos salgamos todos corriendo a comprar planchas de aluminio, que no va a haber, que va a pasar lo mismo que acabo de explicar con los 5 palets, que alguien se va a llevar pues 8 palets de planchas y los demás no van a tener. Dicho esto, cuidado, cuidado. Cuidado. Fijaros sobre todo, abajo a la izquierda tenéis los fabricantes de aluminio del mundo. El que produce aluminio del mundo es China. Y luego hay unos cuantos más. Pero el que produce el aluminio es China. El que produce aluminio es China, y si os fijáis a la derecha, en el gráfico de la derecha, hay la producción en el mundo y el consumo en el mundo de aluminio. Ahí también están nuestras planchas. Fijaros. El consumo es el verde, el de arriba, y el de abajo es la producción. Aunque aumente la producción, aunque oigamos o tengamos noticias de que va a aumentar la producción, no va a ser suficiente para el consumo. Va a haber escasez de planchas de aluminio o de aluminio en general. Y después, este aluminio, como se produce en China, abajo tenemos la distribución de la energía que produce ese aluminio, que necesita bastante energía, en componentes energéticos. Y como vemos, como la mayoría es chino, es el carbón, en el 81%, 80,9%. Ese es el gran que. El gas solo le afecta al 14,1%. Es decir, si nos dicen que el aluminio nos va a subir porque va a subir la energía, porque sube el gas, pues que sepáis que no es verdaderamente cierto, porque el que fabrica aluminio en el mundo lo está haciendo con carbón, básicamente. Entonces, los precios deberían mantenerse, pero por la escasez que vemos arriba a la derecha, pues puede ser que tengamos ciertos problemas. La previsión de precios a la izquierda, si vemos, la tendencia es casi a mantenerse. Está muy planito en 2023, 2026, pero para mí es una escala demasiado grande. Si voy a la escala pequeña, yo creo que me voy a quedar en el pico este que hay arriba cuando empieza la zona sombreada, en la cual pues allí estamos en el pico del valor. Quiere decirse que los precios de las planchas nos han subido, como veremos luego, y lo que os estoy advirtiendo es de la derecha, en el que en el mundo no hay aluminio para todo lo que se necesita.
Por lo tanto, alguien se va a quedar sin o alguien va a tener que cambiar. Y las planchas de las máquinas no se pueden cambiar. Un bote de aerosol de espuma de afeitar o de desodorante sí que puede ser de aluminio o de hojalata, pero la plancha de la máquina no la podemos hacer de otra cosa. O sea que yo cerraría precios y contratos para este año, al menos, de planchas. No acapararía, pero sí cerraría contratos. ¿Vale? Ahora seguimos. El film estirable, el fleje, las cintas adhesivas. Aquí vemos pues, que los precios han subido del film estirable, del fleje de plástico, las cintas adhesivas. Hay alguna falta de suministro en Europa y los precios, como vemos abajo en las curvas, pues no hace falta entrar muy en detalle, pero vemos que nos van subiendo. Aquí lo que os puedo recomendar es que hagáis un análisis, aunque parezca una tontería, de las máquinas de film que tenéis en vuestras plantas o en vuestra fábrica. A lo mejor son antiguas. Entonces, el consumo que se hace de film a veces es un 10 o un 20% más, y a lo mejor hay que comprar uno que se estire más o una máquina que lo pueda estirar más, y entonces con menos kilos, vamos a decir, voy a envolver lo mismo. Dices, hombre, ¿esto quieres decir que me va a ahorrar algo? Pues a lo mejor te ahorras un 15, un 20%. Esto es fácil, Coges la máquina que tienes ahora, lo envuelves, el pallet, lo cortas con un cúter y lo pesas. Haces una bola con todo ese material de plástico, como lo hace el empleado o la persona que esté allí, lo pesas y a continuación, pues con algún fabricante, pues vas con otro tipo de film más estirable y vuelves a hacer la misma operación con la misma máquina. Si lo haces con una máquina más moderna, pues lo puedes hacer porque el pallet hace 80 por 120, Europallet y tanto de altura, lo envuelves delante tuyo, lo cortas, lo pesas y sabrás los gramos que te ahorras en un pallet y sabrás más o menos los pallets que tenemos a lo largo del año. ¿Avanzamos? Bueno, aquí hay más datos por si os interesan, el tema del polietileno, por si alguien utiliza. Y ya estamos en el transporte. El transporte, todos los que tengan una... Sí, adelantamos. Sí. En el transporte, los que tengan una flota propia, pues el combustible puede suponer entre el 25 y el 30% de su coste. Esto se puede trasladar a cualquiera que tenga un camión en la carretera, aunque sea uno propio que tengáis en la planta, o hay algunos que tienen reparto propio, lo cual quiere decir que esto se traslada al alza en el precio del combustible, se tiene que trasladar al cliente. Y esto, la última parte de esta frase, siento decirlo, pero es así, puede suponer la supervivencia de muchas empresas. El no trasladar estos costes al cliente, pues penaliza a veces las operaciones. O sea, estamos trabajando para regalar el transporte y si regalamos el transporte a lo mejor estamos hasta perdiendo dinero en alguna operación. En alguna operación. Seguimos adelante. Si tenemos transportes internacionales en el cual lo enviamos por carretera, pues esta alza puede estar entre el 10 y el 15. Pero, ¿qué ocurre? No hay camiones. Si os fijáis, si los que exportéis o enviéis camiones hacia afuera, todas las grandes flotas lo que quieren hacer son transportes en países como Alemania, que están mejor pagados y con mejores condiciones, Alemania, países nórdicos. Y los mercados locales, como es España y Portugal, por ejemplo, pues podrán sufrir una falta de camiones. Y por lo tanto, la única forma de tener un camión es que puede ser que te lo ofrezcan a un precio superior. Y puede ser hasta un 20% en algún momento puntual. Os recomendaría lo mismo. Si podéis cerrar algún tipo de acuerdo que garantice, que garantizar no garantizan nada, pero que se puede intentar ello, pues sería eso. Intentar tener un acuerdo de este tipo. ¿Cómo aplicar estos precios dinámicos? Pues como decíamos al principio de la tarde, pues son precios basados en grupos o precios por cada grupo particular o cliente. Precios basados en el on-time, entrega en fecha. Acordaros de los ejemplos de las líneas aéreas. Si tú coges el billete para estas fechas o a estas horas, pues tú puedes tener un precio diferente. Pues los precios a lo mejor, sobre todo en lo que es digital, pues deberían estar basados en ello y los precios que hay ahora, igual que nosotros estamos sufriendo como el sector gráfico, empresas de acabados del sector gráfico, de impresores y acabados del sector gráfico, el tema de los costes de las materias,
pues habría que repercutir de alguna manera que si yo me he adelantado, tengo stock y yo puedo suministrar estos pedidos porque tengo en mi almacén un material que puede servir para hacer estos pedidos, pues evidentemente el entregar ahora tiene un precio y el entregar dentro de un mes tiene otro. Esto a cualquier cliente le dices, no, esto te lo entrego, lo necesito para en 5, 10, 15 días, como siempre. Dice, pues no, ahora hasta abril no te lo voy a entregar. Pues si tú le dices que es hasta abril, pues hasta abril tiene un coste. Si hay otro que lo puede hacer en 10 días, pues tendría que tener un coste diferente, tendría que tener un precio diferente, perdón. El coste a lo mejor incluso es más bajo, pero el precio debería ser diferente porque ha tomado las medidas. Todos los que tenemos tarifas o contratos, pueden ocurrir dos cosas, que tengas el mejor precio, por lo tanto, puedes tener el margen que tú quieras y estar por debajo del segundo competidor, precio con stock, y si no tienes el mejor precio, en este caso, necesitas bajar los precios hasta que seas competitivo, sin comprometer tu margen mínimo. Repito, siempre has de ganar algo, no trabajar para perder no vale la pena. Avanzamos, vamos un poco más rápido. En definitiva, lo que estamos comparando es un precio estático en el cual los ingresos que tenemos, si son estáticos, pues son unos, y esa sería la curva. Y en cambio, si tenemos un precio dinámico, pues entonces vamos a decir que puedo tener o más beneficios o menos beneficios y unos ingresos diferentes dependiendo de ese precio para ese grupo de productos. Lo que hay que intentar es esa variabilidad que tenemos ahí, pues que nuestros clientes lo entiendan y se adapten un poco a la situación, porque nosotros nos tenemos que adaptar. Pensar que el fabricante de papel o el almacenista, que tenemos alguno en esta conferencia, en esta sesión, pues evidentemente él, dependiendo de la disponibilidad que tiene en su almacén, pues puede dar un precio o puede dar otro. También a él también lo presiona el fabricante. Lo que sí que tenemos que saber es que el sector gráfico pues, no deja de ser el delgado loncha de queso que está entre las dos paredes del sándwich, que son, por un lado, los fabricantes de materiales, de papel, de cartón, de todos, y por otro lado los clientes. Entonces ahí en medio está una cosa finita, que es el señor del queso, que somos nosotros, ¿no? Los del sector gráfico. Entonces allí pues hay que intentar en ese juego pues ir cambiando los precios y obtener el máximo número de ingresos. ¿Cuáles son los conductores de estos cálculos? Pues los costes de producción, lógicamente, como siempre, el mercado, los materiales, el tiempo de entrega, que he dicho que es importante porque puede afectar a un coste de cara al cliente, no a nosotros. A nosotros a lo mejor el coste es el mismo, porque lo hago con la misma máquina, a la misma velocidad, con la misma gente, cobrando lo mismo y me ha costado el material lo mismo. Pero en los tiempos que corren, si yo puedo entregarte en 5 días o en 4 días como antes, pues eso tiene un valor que debemos poner encima de la mesa y decirle al cliente, pues oiga, yo solo puedo entregar una semana, pero el coste será un poco más alto. Será un poco más alto. Seguramente el transporte nos habrá subido. Y lo siguiente que tenemos, que lo he puesto allí con unos signos de admiración, son las previsiones de materiales. Ya veremos ahora que una de las cosas que hay que hacer es intentar convencer a nuestros clientes de unos compromisos. Tarifas de contratos, variaciones. Hay que partir de la máxima de 2 precios es mejor que 1. Dices, hombre, 2 precios. Si el cliente lo que quiere es una tarifa, y la tarifa es de un precio. La tarifa, por definición, es un precio, no 2 precios. Bueno, pues no, hay 2 precios. De hecho, hay gente que hace una tarifa y luego dice, no, a ti te aplico el 50% o el 30% o el 20% de descuento de la tarifa. Y dices, oye, pues no, entonces ya son 2 precios, la tarifa y el precio mío. Pues hay que tener 2 precios para el cliente. El cliente, este es el precio que tenemos habitual con las condiciones normales y este es el precio en este momento que sería el precio dinámico. En este momento te tengo que cobrar este otro precio. ¿Por qué? Pues le puedes incluso ser transparente. Le puedes incluso ser transparente y le puedes explicar pues, por qué o qué partes se ha incrementado. Por lo tanto, tenemos que establecer unas fórmulas o puntos de revisión de tarifas. Podemos poner, como hemos dicho al principio, un precio mínimo y un precio máximo de energía en el cual yo tengo mi coste estándar
Y sobre ese precio estándar, pues si me muevo por encima o por debajo, pues normalmente por encima, tal por lo que estamos hablando, pues tendré que actuar sobre el precio. Los combustibles, esto me va a afectar a los transportes, ya hemos visto más o menos el porcentaje, pues también me va a afectar. Y la materia prima que utilicemos, en cada caso la que vosotros utilicéis, pues lo mismo, tener un precio mínimo y un precio máximo, y mientras me mueva en esos dos valores no voy a actuar, pero en cuanto me mueva de esos dos valores, pues se lo tengo que trasladar al cliente. Esto puedes hacerlo de forma transparente o lo puedes hacer simplemente con cálculos en el cual tú dices, este pedido, el precio es este, pum, con entrega tal día. Eso es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es asegurarse de que estás usando el valor real. ¿Qué os recomiendo? Lo que pone aquí. Establecer descuentos por anticipación y compromisos de acopios de materias para sus pedidos. Es decir, yo tengo un cliente que al año me está comprando y lo puedo saber, ya lo puedo saber ahora, si es que no lo hemos hecho, que muchos ya lo habréis hecho, pues que este señor me compra X toneladas al año y más o menos en esta distribución mensual o anual, pues muchas ahora antes de Semana Santa y luego otras después de vacaciones o antes de vacaciones, o, en fin, ya tengo yo la estacionalidad de este cliente o de estos top 5 o top 10 clientes, pues lo que tengo que hacer es visitarlos y decirles, miren, la situación es esta, si compramos ahora, pero tengo que tener un compromiso por escrito de usted que si no los utiliza ahora, me los va a utilizar en el futuro. Y entonces normalmente el cliente dice, bueno, para asegurarme la continuidad, lo que voy a hacer va a ser pues decir, pues sí, te envío un mail, no un contrato, un mail, en el cual digo, tomo pues en cuenta que ustedes han adquirido para mis pedidos pues tantas toneladas de este papel, de esta categoría o de estas características o de estas medidas. Dicho esto, en algún momento, si tienes otro cliente que te lo va a pedir antes de ese momento y tú ya tienes el papel, pues puedes hablar con el cliente y decirle, mira, voy a vender tantas toneladas, las voy a comprar y te las voy a reponer en esa fecha. Si no te parece mal, y ya está. Simplemente es intentar jugar con los stocks, y jugar con los stocks un poco. Cláusulas defensivas. Cláusulas defensivas, hay clientes que no aceptan variaciones de precio. Mira, pues todos los míos. Bueno, sí, claro. Una vez yo te he pasado el pedido, tú ya me has dado el precio. Lo que hay que hacer es prepararse para más aumentos de precios. Y yo diría que en todos los pedidos ya debería salir casi automáticamente del sistema. Habría que hablar con el informático, con la persona que hace las confirmaciones de pedido, los pedidos, una cláusula debajo que dijera, esto sí, por esto, los límites que nos hemos puesto. Si la energía o el... Hombre, que si le pones todo eso, ya no me da el pedido. Y dices, bueno, pues si te lo da y luego pierdes, pues ya está, pues entonces perderás tú el dinero. Es preferible explicárselo bien al cliente y decirle, oye, vamos a jugar, pero vamos a jugar con las cartas encima de la mesa. Si el transporte sube un 20%, una de dos, o lo vienes a buscar tú o te tengo que cobrar más, porque yo no me dedico al transporte, me dedico a imprimir o me dedico a la parte gráfica, ¿no? Si tú quieres que te lo traiga, pues yo te lo traigo, pero te lo cobraré al precio que me cobres. Si tú tienes otro más barato, me lo dices y lo hacemos con él. Si es que no tengo ningún interés en cobrarte más o menos. Me refiero que hay que irse preparando para esto. Y sobre todo, la segunda, cláusula por retrasos de materiales. No, lo vas a tener el 2 de febrero. Llega el día 1, el lunes, y, oye, el martes dice, uy, que serán más, casi a finales, o sea, cuenta abril. Dices, hombre, pero si era para febrero, si lo están esperando para el 15, que tienen un lanzamiento, que no sé qué, bueno, pues es igual, hay un retraso. Y entonces es cuando aparece la agudeza de todos vosotros y de todos nosotros y de todos los que estamos en este negocio. Bueno, tengo aquí otro que si quieres te pongo este y podemos salir del paso y te hago solo la pequeña cantidad para salir de cuántos necesitas exactamente para, ¿vale? Pues eso a lo mejor lo teníamos que haber hecho al principio. Y ahora pues no estaríamos en este caso. O hay que poner, como decía, en una letrita pequeña debajo, pues decir la cláusula por retraso. Si el material no llega en el plazo acordado y confirmado por el proveedor, pues el pedido se puede someter a algún retraso. Esta cláusula yo la pondría, porque no dice nada y al final te salvará de alguno que sea un poco más impetuoso.
y más impetuoso. Que diga, pues me has hundido, me vas a pagar, bueno, ya puedes cerrar, ¿no? Ya me tienes que pagar todo el material publicitario, las campañas, no sé qué. Venga, pero si me han traído el papel que quiere que haga, pues mira, ya le reclamarás tú al otro. En fin, yo creo que hay que poner alguna pequeña clausulilla de este tipo a pie de los pedidos o de las confirmaciones. Muchos dicen que esto será el primer trimestre y el segundo. Yo, si tengo que escribir algo a riesgo de equivocarme, como todos, yo diría que todo este año. A lo mejor a finales del cuarto o a mediados del cuarto trimestre o en el último trimestre del año puede ser que la cosa mejore, pero hasta agosto yo creo que esto va a seguir igual y en septiembre yo creo que sufriremos el tema de las vacaciones, con lo cual hasta el último trimestre del año no creo que la cosa pueda ir de una forma más regular. También se están activando más fabricaciones o más producciones. Sé que hay algún papelero, pues que algunas bobinadoras que las hacían ir a una velocidad porque no tenían mucho pedido para no crear mucho stock, a la velocidad, vamos a decir, de crucero, ahora le están dando porque, claro, todo lo que están haciendo lo están vendiendo, hasta los que no están demasiado bien. Todos nos quedamos con todo. Y al final el cliente, oye, si lo quieres así, pues va pasando todo. Es un momento para vaciar stocks, básicamente. La cláusula por incremento del transporte también es otra que tendríamos que tener presente, sobre todo si los transportes son lejanos y si el lead time entre que yo fabrico o desde que recibo el pedido hasta que fabrico y entrego es un poco largo, el transporte puede haber variado, el precio del transporte. Entonces, en estos casos, y sobre todo si es, no sé, tengo que entregar en Guadalajara o en Cádiz, por poner un ejemplo así extremo, o en París, dices, hombre, pues si lo entrego en 15 días no pasa nada, pero si lo tengo que entregar en 2 meses o en un mes y medio, pues a lo mejor dentro de un mes y medio me han subido el transporte. Pues entonces yo pondría alguna cosa de decir, el transporte se calculará en ese momento o el transporte no está incluido o el transporte se revisará en el momento de efectuarse, estando a disposición del cliente si quiere recogerlo. Esto ya lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahora. Y establecer, pues eso, la demanda compra de papel para todo el año 22. Este ejercicio pienso que muchos ya lo habéis hecho o deberíais estar haciéndolo, estamos ya en febrero, y deberíamos tener pues más o menos cuál es la demanda de los materiales que normalmente empleamos, para ver lo que haremos en el 2022. Avanzamos. ¿Cómo vamos a hacer estos precios o cómo se pueden hacer estos precios? Como os decía, no os he puesto un Excel que es un poco engorroso y yo creo que todos pues más o menos ya sabéis cómo hacerlos. Simplemente os digo, hay que establecer una tabla dinámica con los importes de los conceptos. En cada fila pues papel, planchas, tintas, diferentes conceptos, ¿vale? Y arriba pues el cliente y lo que ha facturado al año y lo que hemos gastado, lo que hemos gastado en cada uno de estos componentes para estos pedidos. Si lo tenemos de nuestra contabilidad, perfecto, y si no lo tenemos, pues mal. Mal. Entonces nos falta información. Habría que hacerlo por lo menos de algunos clientes. Si hay un material que solo es para uno, pues allí lo podremos sacar fácilmente y si no, pues hay que mirar de tenerlo. Con eso estableceremos lo que nos ha costado ese cliente todos estos por conceptos. Una vez tenemos esto, hay que establecer el porcentaje parcial de cada uno de estos conceptos, es decir, pues el papel yo creo que va a subir un 30%, las tintas un 10%, el transporte un 20%, y a partir de aquí, con esta transformación de estos compra del 2021, con este incremento me saldrá lo que me gastaría y me saldrá el diferencial, un diferencial medio entre lo que me gasté y lo que me gastaría si aplico estos incrementos, en estos incrementos. Ahora veremos, cuando pongo ver tabla estimada, sí que hay una tabla en la cual os estimo, a mi humilde entender, pues lo que van a subir cada uno de estos conceptos. A partir de aquí yo tengo para este cliente, para este tipo de producto, cuál es el incremento de precios que le estoy aplicando en este momento. En la medida que alguien me cambia el precio del transporte, ¡pum!, ese material, ¡pum!, esa tinta, ¡pum!, voy cambiando ese porcentaje y automáticamente me sale calculado cuál es el incremento que le tengo que aplicar en el siguiente pedido que tengo que hacer mañana. Porque lo tengo al día. Este incremento nos va a establecer un nuevo precio y esto corresponderá, pues como decíamos, a la facturación.
con la hipótesis del año pasado, pero igual que la facturación del 2022. Partimos de esa hipótesis. Este incremento, como decía, nos determina el incremento para este cliente y lo aplico también a nuevos clientes con los mismos productos o tipo de producto, porque no hace falta que lo aplique solo para un cliente, sino que lo puedo aplicar para ese producto que hace este cliente, que como hacemos un volumen importante, pues me da vamos a decir, una media más afinada que no hacerlo para uno. Esta tabla dinámica, a medida que conocemos cualquier incremento, alguien tiene que actualizarla y avisar a comercial o a la persona que esté en contacto con los clientes de que esto está ocurriendo. A veces, como no hay mucha gente en la empresa, pues esto lo tiene que hacer todo uno y al final no lo hace y se va quedando allí. Cada vez que llega un pedido tenemos que ponernos a calcular. Estas serían las estimaciones, como os decía, que tengo aquí previstas en este momento para el primero, que ya casi ya estamos a la mitad del mismo, y el segundo, para el 2022. Precios de cartulinas, ya digo, hay algún oyente que igual en esta sesión que igual nos podía iluminar más que mis números, ¿no? Pero os puedo decir que no son a dedo, que están, vamos a decir, calculados con diferentes tarifas de diferentes proveedores, vamos a decir, y vamos intentando llegar a un mix. Y luego hay una previsión hacia adelante, porque el segundo trimestre, lógicamente, no se ha producido, y hay que pensar que esto lo hicimos casi en diciembre para poder tener un valor de cálculo para los primeros trimestres del año. Ahí tenemos las cartulinas, el folding, casi un 45%, el craftliner 20 a 30, pero hay recargos por transporte. Esto es también muy típico de según qué fabricantes. Dicen, no, te ha subido un 20%, pero cada pedido te subo 50 euros. ¿Por qué? Pues mira, porque hay un recargo de transporte de 50 euros. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque venía en un container y el container, pues claro, antes valía 3.000 y ahora vale 15.000. Pues ya está. Pues 50 euros la tonelada. Pues pumba, ya está. El estucado gris, pues prácticamente, pues ya veis, puede llegar hasta el 50, 60%, 65%. Los plastificados también van a subir. Las tintas offset van a subir, o están subiendo, o ya han subido, vamos, han subido, ya os digo yo que han subido. Las tintas UV o HUV, unas suben menos que las otras, pero vaya, están sobre el mismo orden, quizás un pelín por encima de las offset. Los barnices, que pueden ser serigráficos, pues están más o menos al nivel de las cintas. Alguno un poco por debajo, pero vaya, también estamos en el 15, 10, 15%. Las planchas de aluminio, y ya os pongo entre paréntesis posible falta de suministro, que ya hemos visto el porqué. Bueno, vamos a decir, las informaciones que tenemos nos conducen a pensar que puede ser que haya una falta de suministro. Aseguraros este tema, porque si no hay planchas ya puedes tener todo lo demás que hay de allí para arriba que no haces nada. Los pallets también están subiendo, hasta los que recuperaban y nada. Los pallets, además, cada vez más los clientes, si no el pallet no está perfecto, pues te pegan un cargo porque hay que ha salido ahí nada, que hemos tenido que repaletizar. Repaletizar en Francia, pues te puede costar tanto como hacer un pallet, o más, entero, con toda la gente y todo. Film estirable, análisis de consumos, también os lo he dicho, te va a subir un 20%, pero entre un 19 y un 24%, pero analizar los consumos, hacer esta pequeña ejercicio de consumo, que dices, hombre, no me voy a ahorrar mucho. Pues bueno, pues cuenta lo que te gastas en film estirable y cuenta que te puedes ahorrar, pues esto, casi lo que te sube el precio. El 19-20% se puede ahorrar, simplemente escogiendo un film más estirable o poniendo una máquina que estire más, que la amortizas en 6, 7, 8 meses, la tienes amortizada. Manipulados, también lo hemos dicho al principio, es mano de obra pura y dura. Pues la mano de obra pura y dura pues va a subir entre un 12 y un 18% todos los manipulados que hagamos, aproximadamente. Si igual me equivoco es un 20%, pero no creo que me equivoque más bien hacia abajo que no hacia arriba. O sea, yo creo que igual es un pelín más. Y el transporte, como hemos visto, estamos del 17 al 22. Esto sería más o menos una tabla que esto lo aplicaría a cada tipo de producto de un cliente determinado, tendría un porcentaje o los dos porcentajes en dos columnas diferentes, calcularía cuál es la suma en el 2022 de cada uno de estos conceptos que he gastado para ese cliente y al final sacaría un precio estándar que comparado con el anterior me daría el incremento que yo tengo
a la vista de estos incrementos. Entonces, cuando alguien me sube pues, el plastificado o me sube la tinta o me sube el barniz o me sube cualquier cosa, lo aplico y automáticamente vuelvo a tener calculado para este cliente cuál es su precio. Y le puedo dar un precio siempre pendiente de que no haya ninguna otra variación en el último minuto, como hemos dicho. En resumen, establecer los factores de fijación de precios, actualizar la información para nuevos pedidos y ver qué cláusulas de retrasos e incrementos, especialmente si el lead time es importante, me pueden afectar. Lo hemos dicho, si tardaré un mes y medio o 2 en entregar, pues a lo mejor hay que tener en cuenta que el precio que das hoy, pues solamente por el transporte puede ser que varíe. Y las tarifas calculadas con estimaciones de precios a corto y a medio plazo, no iría a largo plazo. Tampoco me confiaría en ir mucho más allá, porque a veces ocurre lo de siempre, que te quedas con todo el stock en casa a precio caro y luego los precios empiezan a bajar, con lo cual te puedes quedar allí en medio. Fijaros en esta presentación, cuando la veáis, que hay una tendencia en el 23 a bajar pues, diferentes componentes y puede ser lo que hoy pues, está mal, pues dentro de unos meses puede ser que a finales de año pues, pueda ir la cosa mejorando. No cubrirnos hasta el año que viene por estas fechas. O sea, habría que entrar más o menos a llegar al cuarto trimestre o después de vacaciones y a partir de allí volver o antes ir refrescando todos estos valores. Y creo que con esto pues hemos terminado esta sesión un poco agotadora para vosotros, porque hemos hablado aquí casi 1 hora y media, pero bueno, en principio pues es lo que hay. Si ahora tenemos alguna preguntita, pues tenemos aquí unos 10 minutitos, más o menos 12, para ellas, y si no, las podéis enviar por chat y ya las contestaremos vía mail. Si hay alguna pregunta en directo, pues la podemos hacer. Preguntes? Jo sí tinc una. Aviam si estan d'acord amb aquests preus orientatius que has donat, no? Claro, seguro que no. Pero bueno. Seguro que no, como todas las previsiones. Pero como decía en el plano aquel, en el mapa aquell, no? És millor això que res, no? Almenys aquesta et dona una idea de per on van les coses. A la baixa no van. No, que a la baixa no van, jo crec que això podem coincidir tots, no? L'únic això. I aquests increments, bueno, pues jo crec que com a mínim aquest primer semestre sí que estan confirmats i el segon semestre veurem. Pot ser millor o pitjor. Això ja depèn de tants factors. Sí, està clar. Bueno, teníeu alguna pregunta? Bueno, si n'hi ha alguna, ja dic, podeu enviar un mail, encara que sigui després, i aquí al gremi i podem intentar contestar-la i si algú la té, doncs la podem fer ara en directe. Qualsevol cas, com ha dit molt bé el Miquel, us ha deixat un esquema orientatiu per fer el càlcul d'aquests preus dinàmics. Si teniu qualsevol consulta o qualsevol dificultat amb aquests temes, doncs estem a la vostra disposició. Agrair la vostra atenció. Nosaltres el que farem una miqueta és penjar aquesta presentació i mantenir oberta aquesta línia de consultes. Ja crec que tots s'han quedat espantats. Han dit, ui, això no pot ser, tant pujat tant els preus, això segur que no anem pel bon camí, però malauradament jo crec que no ens anirem gaire de la realitat. Bueno, sí. Alguna cosa pot ser que estigui disparatadament malament, però jo diria que totes no estan malament i que algunes d'elles s'ha de reflexionar una mica. Sobretot ja dic, hi ha algunes que s'ha de vigilar perquè no estan als diaris, no estan a la premsa, no estan encara a sobre de la taula i alguna, si esverines una mica, veuràs que hi ha mar de fondo. Si ara truques, ja dic, amb algun d'aquests i li dius, escolta, com està aquest material? Doncs et dirà, bueno, cuidado. El que sí que crec una miqueta és dir que, malgrat les dificultats, confiem en l'estabilització del subministrament i, bueno, coincideixo amb el Miquel, que possiblement els preus queden fixats a l'alça i durant aquest any i difícilment baixaran. Però també el que és important és garantir el tema de l'estabilitat amb el subministrament, que crec que això sí que ho aconseguirem aquest any. Sí, això sí. El que passa que has de prendre mesures, o t'has d'avançar, o has de reservar, o has de pactar amb el client, has de pactar amb els clients importants, doncs això, diu, jo et guardo per tu X estones i són per tu i et puc fer el subministre normal. Ara, si esperes a l'últim minut a trucar-me com abans, ens trobarem fumuts.
tots, ells i nosaltres, no? Perquè no li podrà subministrar, s'emprenyarà i potser se'n va anar al veí. Bueno, pues agraeix per la vostra presència i a la vostra disposició. Gràcies a tothom. Perfecte. Bona tarda. Bona tarda.